Hola, buen día, tarde o noche a todos, según el tiempo y espacio en el que se encuentren. Muchas gracias a todos los que nos acompañan. Enrique Garbán, Arturo Chaires, Elvira López, Jaime Villar, Carolina Ramírez, Monitor Marco Tobar, Abelardo Nieto, por su compañía en esta serie de nuevas actividades de lanzamiento de las nuevas redes sociales del Dr. Santos Mercado. Hoy permítanme presentarles a uno de mis muy buenos amigos que acabo de conocer hace poco, al señor Enrique Garbán, que me encanta porque es un señor realmente elegante, virtuoso, solemne. A mí me gustaría contarles que pues él es un matemático, pero no obstante de eso sabe un montón de cosas de humanidades, antropología, sociología, psicología, filosofía, economía, política y particularmente hoy va a ser una intersección de todo eso con historia. Siempre me gusta reunirme con él a una comida porque aprendes mucho escuchando todo lo que puede aportarnos. En esta ocasión nos va a enseñar una ponencia más bien, sobre cómo las grandes civilizaciones de la Tierra han tenido uno de los mayores apogeos mediante políticas de mercados y vidas libres, mientras que estas grandes civilizaciones posteriormente se derrumban cuando estos ideales de vida, libertad y búsqueda de la felicidad se abandonan por otros más tiránicos. Adelante, Enrique, todo tuyo. Gracias, gracias. Bueno, deben saber que esta reunión es parte de la organización Thomas Jefferson, que es seguidora de la Escuela Austriaca de Economía. Lo menciono porque hay amigos que pues no tienen este referente y ellos son los que nos convocan y nos invitan. Y en torno a eso vamos a tocar un tema de economía política relacionado con, con el aspecto histórico, político y económico. Dicho lo anterior, voy a irme varios miles de años, a varios miles de kilómetros y miles de circunstancias donde aparentemente no tiene que ver con nosotros, para darnos después cuenta que todo está relacionado con todo y con nuestra vida presente. Me refiero precisamente a los cananeos. Los cananeos, que quiere decir comerciantes. Los comerciantes, dicho en fenicio, es una cultura que está en el extremo oriental del Mediterráneo o en la parte occidental del Próximo Oriente. Es una franja de tierra que se encuentra entre el mar Mediterráneo y la cordillera del Líbano, en donde hay una franja de tierra entre 15 y 50 kilómetros que recibe los aires de las playas del Mediterráneo y en donde las nubes precipitan sus lluvias precisamente a las laderas de dicha cordillera, y lo cual permitió desde hace miles de años tener una tierra fértil, feraz, que permitió que una cultura empezara a producir, a dejar la ganadería y convertirse en un pueblo agricultor y a la manufactura. En este lugar, los fenicios trabajaron la industria textil y fueron manufactureros del vidrio. Y al subir por las laderas, encontramos los cedros del Líbano, que es el símbolo que identifica a este pueblo, porque en su bandera, en la parte central, está un árbol de cedro. Encontramos pueblos tan importantes como Biblos, Sidón, Tiro, que precisamente son enclaves costeros importantes en la vida de este pueblo. Biblos podemos ubicarlo 3000 años antes de la era común, que desde aquella época exportaba los troncos de sus árboles
hasta Egipto. Egipto tiene esas grandes construcciones precisamente porque tuvo los troncos de la sierra de Líbano. A cambio de ello, Líbano le enviaba a los fenicios papiros. Y biblos quiere decir precisamente rollo de papiro. Y los grandes rollos, los gigantes, eran un biblos. De ahí viene el nombre de papel, de papiro. Y después la palabra biblos se transformó en el libro sagrado de Occidente y etimológicamente lo entendemos como libro. Esta cultura de biblos tuvo un auge en el 4.º milenio. Para el 2.º milenio se desarrolla la cultura de los sidonios. Debo decirlos que los pueblos que estaban en esta franja no formaban un reino unido, sino que estaban aislados porque eran tierras escarpadas que eran muy fértiles para la agricultura, para la ganadería, pero no estaban conectados. Eran ciudades-estado, pero no había un reino que pudiera ser todo una república o un imperio. Así que después vino en forma independiente la tierra de Sidón. Sidón lo podemos ubicar desde el siglo XVIII al siglo XIII antes de la era común. Los sidonios entraron como un pueblo que se desarrolló como un pueblo de navegantes. Debo decirles que los fenicios tienen hacia el oriente la cordillera del Líbano, pero más allá de esta cordillera está el valle de la Bekaa y después otra cordillera que es el Antilíbano, que es el límite que conecta con Siria. Y el comercio entre estos pueblos no se daba porque son tierras muy escarpadas. Y entonces, más bien, ellos tenían comercio con los pueblos del Mediterráneo. Ellos se les llama fenicios porque los griegos así los bautizaron. Tomaron ese nombre porque hay un molusco en un crustáceo llamado Murix, que al ser procesado soltaba una sustancia que llamaban fénix en el griego antiguo. Homero en la Ilíada, en el canto número 4, habla precisamente de esta sustancia. Entonces, los hombres del tinte púrpura, ¿no?, los que comerciaban con el tinte color rojo, eran los fenicios. De ahí se les quedó el nombre. Con este tinte teñían las telas y aún más se teñían el cabello y la barba. Era decir fenicio, era como decir barbarroja o pelirrojo. Entonces, estos eran los fenicios. Y cuando hacían sus travesías, su presencia causaba una impresión porque eran pelirrojos. Y se hicieron famosos en todo el Mediterráneo. Y este periodo duró medio milenio, hasta el siglo XIII. Para el siglo XII emerge otra ciudad de los fenicios, que es la ciudad de Tiro. Tiro empieza a formar colonias en el sur de África y en el norte de África y en el sur de Europa. Y muchas ciudades en el Mediterráneo, Rodas, Chipre, archipiélagos del Egeo, costas del Mar Negro, y en todas esas regiones se fueron colonizando un imperio comercial, en donde no eran colonias militares, a la manera de otros imperios que colonizan y someten a los pueblos perdedores para pedirles un tributo. Los fenicios lo que hacían era
fundar ciudades que eran enclaves comerciales importantes para llevar desde Oriente, Próximo Oriente y Occidente sus mercancías. Los habitantes de Tiro fundaron ciudades en Córcega, Cerdeña, Sicilia, Cartago, el sur de Italia, de Grecia, llegaron hasta el estrecho de Gibraltar y ahí fundan lo que hoy conocemos como Cádiz. En aquel entonces era Gadir. Y aún cruzaron hasta llegar al Océano Atlántico, llegaron a las Islas Canarias en el sur, a las Azores en el occidente y a Inglaterra. ¿Qué era lo que buscaban por esas tierras? El estaño, porque tenían el cobre en Chipre. Y entonces estamos hablando de la edad de bronce, porque gracias precisamente a combinar el cobre con el estaño es como se produce el bronce. En la naturaleza podemos encontrar cobre y estaño en forma natural, pero el bronce es producido porque es un producto de la fragua de los herreros. Y así hemos pasado en la historia de la humanidad de la edad de piedra a la edad caltónica, a la edad de cobre, de bronce y de hierro. El hierro también no se encuentra en la naturaleza, sino que es el fierro que trabajado se convierte en hierro. Entonces, es así como se divide la historia y en la época de los tirios, precisamente había grandes herreros. Es más, en la Biblia, en la época en que los judíos e israelitas llegaron a su mejor apogeo, cuando están las 12 tribus de Israel, construyen el templo de Salomón. Pues Salomón contrata tirios, sus materias primas, metales preciosos, maderas preciosas, y con eso se construye el templo de Salomón. Gracias al pueblo tirio cuando estaba el rey Hiram I. Entonces, los fenicios crearon un emporio comercial en todo el Mediterráneo. Fundaron ciudades en Europa, en África, en donde hubo un auge comercial y mucha riqueza. Los pueblos autónomos, independientes, porque llevaban mercancías como porcelanas, tapetes, vidrios, tinturas, especies, y las intercambiaban. Se han encontrado arqueológicamente pesas que le daban peso a las mercancías, y en fenicio pesa y precio se dice con la misma palabra. Ellos crean el precio. Entonces, los fenicios son los creadores del comercio. Antes de ellos no existía el comercio. Los pueblos tenían per se una vida que se autorregulaban con lo que tenían. Pero la magia, lo maravilloso del pueblo fenicio, que son los que trasladan de un punto del extremo oriental del Mediterráneo hasta el otro extremo y crean vida comercial y le dan vida a todos esos países, y al haber abundancia en esos países surge en Grecia, en Roma, en Cartago, precisamente la cultura, la filosofía, el arte. Entonces, cuando en un pueblo se sacían las necesidades del hambre, de lo económico, entonces surgen precisamente las actividades que hacen que haya prosperidad y abundancia, porque el comercio es lo que hace crecer a los pueblos. Precisamente ellos se llaman cananeos, que quiere decir comerciantes. Entonces, estos pueblos existieron desde
3000 antes de la era común, 2000, 1000, hasta llegar a finales del primer milenio, en donde ya surgen imperios militares que van teniendo pues codicia, envidia, deseando tener la abundancia de los cartagineses, de los fenicios. Y entonces intervienen con ejércitos de ocupación y los fenicios no se habían preparado, no tenían ejércitos tan profesionales y aunque a finales del siglo I ellos trataron de defenderse, no era igual cuando estaban totalmente profesionalizados los militares de otros imperios. Importaban sicarios, tenían ejércitos de mercenarios, a diferencia de los fenicios. También a ellos les debemos que sus transacciones comerciales los hacían en los templos, porque no existían los bancos. ¿Cómo podían asegurar una operación mercantil con otras partes del mundo en donde cruzar el Mediterráneo llevaba meses? Había embarcaciones que podían dilatar un año, año y medio. ¿Y cómo se podía garantizar el pago de una operación comercial? Entonces los fenicios, para asegurarse y tener confianza, realizaban sus operaciones en los templos. Ya había ese espíritu religioso, pero toman poder precisamente el clero religioso con las operaciones comerciales, porque el testigo era un ministro, un religioso. Y entonces hay que deberles al comercio el incremento y el poder de las organizaciones religiosas en el mundo. También ya existía la escritura con los pueblos sumerios, los acadios, los asirios, los babilonios. Y también existía en Egipto los jeroglíficos, que viene de hieros y glifos, que es una escritura sagrada. Pero los fenicios simplificaron, vulgarizaron, popularizaron la escritura y formaron la escritura alfabética, que era muy diferente a los hierofantes que les llevaba años y años estudiar para poder escribir la escritura de los egipcios. Y entonces los comerciantes necesitaban algo práctico, algo que se pudiera utilizar para fines de sus transacciones. Entonces, el alfabeto que tenemos actualmente se lo debemos a los fenicios. El auge religioso que tenemos en Occidente se lo debemos a los fenicios. El comercio que hay en el mundo actualmente fue una idea, una operación que se sembró con la vida de los fenicios. Y estos imperios que surgieron en esta franja de Medio Oriente duró durante el milenio 3000, 2000 y fines del 1000. Y entonces surge el imperio romano, el imperio griego con Alejandro Magno, el imperio persa. Jerjes III atacó hasta acabar y desapareció al pueblo sidonio. El Alejandro Magno, el pueblo tirio, y fueron desapareciendo. Y entonces, al haber ese vacío, entraron los imperios militares. Y no solamente había como existencia de un imperio comercial los fenicios, antes estuvieron la cultura minoica, el imperio hitita, el pueblo de Ugarítica. Todos ellos fueron grandes civilizaciones, pero desaparecieron con los ejércitos que colonizaron y sometieron a los pueblos que producían riqueza, y los pueblos empezaron a someter y a pedir tributo a los pueblos ricos. Y entonces toda esa riqueza de los imperios clérico-militares fueron
alimentados y abastecidos por los imperios productores manufactureros. Y hay que darnos cuenta que todo movimiento militar, deportivo, religioso, tiene intereses comerciales. Por ejemplo, el Islam, cuando Mahoma crea el islamismo, pues Mahoma era comerciante y allí en la Meca era el centro comercial de toda la península arábiga. Tenían allí 365 dioses y él empezó a ser monoteísta esa región, y a base de una nueva doctrina y por la fuerza a toda la península la volvió islámica. Pero detrás de esa religión había intereses comerciales, porque su esposa, que era una comerciante poderosa, lo contrató a él y trabajaba para ella y se casaron y formaron un imperio comercial en la península arábiga, y de ahí nació toda la religión que ahora conocemos como el islamismo. O en la Reforma en Europa, ¿qué hay detrás de Martín Lutero? Había una lucha de intereses comerciales entre Roma y los germanos. Detrás de los argumentos religiosos hay móviles totalmente económicos, que lo que intentaba Lutero es que todos los principados alemanes se independizaran del imperio romano, y ahí hubo una escisión, tomando como pretexto asuntos de doctrina religiosa. Igualmente, todos los fenómenos que podemos ver actualmente, después de pues en la era común, todo hay que buscar cuáles son los móviles económicos que hay en cada parte de la historia, y vamos a comprender lo que está sucediendo ahorita. Estamos viviendo en el siglo XXI. ¿Qué pasa en estos momentos? Hay fenómenos antropológicos sociales y hay que entenderlos a la luz de la economía, quién está ganando, cuáles son los beneficios, más allá de las informaciones que hay en la forma. Detrás de cada noticia, detrás de cada fenómeno social, hay un móvil económico comercial, en donde hay que preguntarse quién está ganando, quiénes son los beneficiarios y para qué lo están haciendo, a la luz de la economía. Creo que ahorita ya estamos en el minuto 25 y podemos continuar, pero si hay alguien que quiera dar un comentario o abundar, le cedemos el micrófono. ¿Quién quiere hacer uso del micrófono con respecto a este tema? A ver, ¿sí me escuchan? A ver, te escuchamos. Bueno, pues yo nada más un comentario. Sí. Te acabas de decir, si quieres saber la verdad, sigue al dinero. En cualquier época. Sí, es para explicar los fenómenos sociales, antropológicos. Detrás hay un móvil, un beneficio económico. Ahora lo económico lo representamos con las monedas, con el dinero, y en aquella época todavía no se inventaban las monedas, pero había objetivos bien precisos que son el móvil de toda la historia. Todos los fenómenos deportivos, políticos, sociales, culturales, detrás hay un móvil monetario. Así es, mi querido amigo. Muy bien. ¿Puedo? Sí, por favor. ¿Puedo? ¿Quién? Enrique. Santos. Yo, Santos. Te escuchamos, mi querido Santos Mercado. Oye, muy interesante todo lo que nos dices, lo que nos cuentas de las culturas. Yo creo que somos muy ignorantes de todo lo que es el pasado. Nos hemos divorciado y eso nos está costando que repetimos
los errores una y otra vez. Pero dime una cosa, ¿por qué si los fenicios habían logrado tanta prosperidad, qué necesidad tenían de hacer guerras y con eso perder su estatus, su prosperidad, su riqueza? ¿Qué necesidad tenían de formar guerreros si ya estaban consiguiendo pues todo lo que querían, riqueza y entonces a mí me suena como que desviaron el camino y que por no seguir con la misma tónica, el mismo proceso del comercio, pues cayeron y pues prácticamente desaparecieron. ¿O no es así? Claro, efectivamente, en el siglo IV, tercero, segundo, antes de la era común, no tenían ejércitos, no tenían, era un pueblo con vocación que se desarrolló en la paz, en la paz. Y resulta que a partir de mediados del siglo I empiezan a surgir precisamente hostilidades por parte de los persas, digamos de Jerjes III, que se expandía en Oriente y acabó con Sidón. Totalmente arrasó y desaparece Sidón. Y después vienen los tirios en la isla de Tiro y prefieren retirarse de la franja de los fenicios, de lo que hoy es Líbano, y forman Cartago y forman colonias, pero no se enfrentan, no hacen luchas, hasta que llega Alejandro Magno y llega a Tiro y desaparece, acaba con Tiro. Era una isla y hizo un puente para llegar hasta Tiro y totalmente acabar. Y entonces lo que hacen los fenicios es una defensa, pero ellos prefieren huir de Líbano y formar colonias, porque ya habían formado enclaves comerciales y se van miles y miles de fenicios a los lugares que se sentían más seguros. Había una diáspora, se le da la diáspora colonial, y los pocos que quedaron en Biblos, en Sidón, en Tiro, se van para Cartago. Y Cartago, que está en lo que hoy llamamos Túnez, allí crecen con tal poder y entonces vienen los romanos y con Escipión enfrentan a Aníbal y pues acaban. Pero arrasan y desaparecen un imperio. Entonces lo que yo quiero decir es que eran pueblos que se desarrollaron en la paz, gracias al comercio que tiene la magia no solamente de transportar mercancías, materiales, sino que llevaban costumbres, llevaban ideas, importan la escritura, por ejemplo. Tenemos ahorita un alfabeto que ellos lo crearon, que ya existía la escritura cuneiforme, pero esa nada más era para los letrados o los jeroglíficos egipcios. Y lo que hace es simplificar la escritura alfabética que tenemos, es hechura de los fenicios. Entonces ellos no eran un pueblo con vocación militar, sino que al último ya en el siglo IV, III, se están defendiendo y finalmente en el año 235 desaparecen los fenicios por las hegemonías militares que hubo con Alejandro desde el 323, desde el 332 a 323, en 10 años, desde Macedonia llegó hasta el río Indo. Se hizo el imperio más grande que existía en aquella época, muere y desapareció el imperio griego. Vienen los romanos, hacen su imperio, pero su economía era de guerra. Y entonces eran opulentos, eran boyantes, pero porque obligaban a sus colonias a pagar el tributo. Por eso había mucha abundancia, pero no había esa actividad de los micenos, de los hititas, de los ugaritas o de los fenicios, que promovían la cultura de las transacciones, de las operaciones comerciales. Maestro,
Maestro Enrique, a mí me suena como que me da la sensación de que los pueblos que se dedican al comercio por sí mismos no son guerreros. O sea que los que hacen la guerra son los que tienen el poder político, o sea, reyes o príncipes o gobernantes, pero no los que comercian. Los que comercian quieren comerciar cada vez más y llevar sus mercancías y comprar más allá de sus fronteras. O sea, son gente de paz, pero la autoridad es gente de guerra, ¿no? ¿No es así? Claro, porque cuando hay comercio, allí florece la filosofía, surge el arte, se desarrolla la ciencia. El virus que va minando a esos imperios es cuando interviene el elemento clérico-militar, que lo que está buscando es controlar, dominar, manipular y están en busca del poder. Y eso es lo que putrefacta todo lo fértil que pueda haber en un pueblo. Bueno, hasta nuestros días es lo mismo, ¿eh? Sí, por eso estoy hablando de hace miles de años, pero quien no quiere entender lo que está pasando en la actualidad es un reflejo, porque lo que sucedía hace 4,000, 3,000, 2,000, 1,000 años antes de la era común, veamos en el siglo XXI, después de la era común. Muchas gracias. Exactamente. Muy interesante tu conferencia. Gracias, Enrique. Un gusto, Santos. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Berna, Jaime, Margarita, Manuel, Abelardo. Margarita, tú eres una mujer muy culta. ¿Qué puedes decirnos, Margarita? Mago, Karina, eres politóloga. ¿Qué aportación nos puedes dar? Karina, ¿nos escuchas? Claro que sí, Enrique, aquí al pendiente de tu plática. Como lo platicábamos como introducción, a final de cuentas, pues seguimos manejando el mismo sistema económico. Han variado las tierras, los tiempos, pero seguimos teniendo el mismo patrón, o el más grande, o el pequeño, el de al lado, quiere el que está, lo que tiene el que está floreciendo, y es así como vamos encontrando esas partes de invasiones hasta irlo absorbiendo. Claro, claro. Hay una tendencia en la... A ver, Abelardo ya levantó la mano. Abelardo, te escuchamos. No sé si me escuchan, Enrique. Te escuchamos, Abelardo. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Bueno, pues antes que nada, un saludo a todos los participantes. No sé cuántas reuniones llevas a través de Zoom, pero me da mucho gusto escucharte. Y pues yo siempre pues he visto cómo tú conoces de la historia, te documentas mucho y realmente pues eso es bueno, que todo ese conocimiento que tú tienes pues lo transmitas. Ahora que estaba escuchando las noticias y que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, estaba hablando sobre el árbol de la noche triste y pues decía pues que ya no iba a ser la noche triste, que iba a ser la noche de la victoria. Y hablaste de Aníbal y yo pues hago una comparación de lo que pasó con Aníbal, que quería conquistar Roma, y de cómo aquí llegaron los españoles y conquistan pues Tenochtitlan. Se dice que Aníbal pudo haber conquistado Roma, pero como todos los pueblos que tenía Roma, pues como a su servicio, estaban contentos porque los dejaba gobernar con sus costumbres, sí les cobraba impuesto, pero hasta cierto punto no los ahorcaba como los aztecas lo hicieron con todos los pueblos tlaxcaltecas y demás. Y cuando los españoles llegan, pues realmente logran la conquista porque estos pueblos se unen y a los españoles, y es como derrotan a los aztecas, que es lo que no pasa en Roma, como los pueblos no quisieron unirse a Aníbal porque estaban bien con ese gobierno romano y no querían experimentar con un gobierno nuevo. Ese es mi comentario, Enrique. Muchas gracias, Abelardo. Muy valioso, como siempre, mi querido amigo.
Bueno, ¿alguien más? ¿Alguien más? Manuel, Bustamante, Noemí, Arturo, Elvira, Jaime, Berna. ¿Cuánto tiempo nos queda, profe Uris? Pues llevamos cerca de 37 minutos, pero hasta ahora el Zoom no nos ha mandado la notificación de que Entonces se va a suspender. podemos Y seguir. entonces, sí, con confianza sigan. Y si nos Vamos a la corta, seguir. pues nos volvemos a conectar. Bueno, si se llega a cortar, ¿en cuánto tiempo regresaríamos, Uri? Igual en 10 segundos, un minuto. Bueno, si se corta de momento, podemos salirnos, dejamos pasar 1 minuto, 2 minutos y nuevamente la operación para regresar, para continuar con esta reunión por si se corta momentáneamente. Bueno, entonces, el mensaje de esta reunión es cómo ha habido imperios, pero no todos los imperios son de vasallaje, donde se coloniza a los perdedores y se les exige un tributo, sino que en forma natural, los pueblos, a través de una necesidad, elaboran lo que la geografía, su hidrografía, su orografía les permite, porque somos el resultado de la tierra donde vivimos. Y el siguiente paso es intercambiar para obtener lo que no tenemos con otros que tienen lo que no tenemos y nosotros le damos lo que sí tenemos. Y esta operación lo inventaron los fenicios porque crearon la moneda. Ellos inventan el sistema de pesas y medidas. Ellos, me llama la atención, por ejemplo, cuando yo era pequeño y en esta cultura judio-cristiana donde nací, por ejemplo, en la Semana Santa nos hablan que Jesús de Nazaret, cuando fue crucificado, lo llevan al Santo Sepulcro. Y entonces yo entendía pues que había que enterrarlo. Pero el Santo Sepulcro resulta que no, pues como que no había tierra, como que no había una inhumación. Y ahora lo entiendo porque los fenicios no cremaban ni inhumaban a sus difuntos, sino los cadáveres se llevaban a hipogeos. ¿Qué son los hipogeos? Eran cuevas, porque como les mencioné en un principio, Fenicia es un estrecho de tierra angosta y escarpada, donde la poca tierra que había era para cultivar. Y en las laderas únicamente tenían los grandes bosques. Y entonces, cuando había un difunto, los llevaban a las cuevas. Y a ese sistema se le llama hipogeos. Y esa costumbre es semítica. Por eso, en Galilea, que está al sur de los cananeos, abajo están los galileos y más al sur los filisteos. Entonces, vivimos en una cultura de un intelecto griego, de una sívilis romana y de una moral judio-cristiana. Entonces, desde el punto de vista de los usos y costumbres religiosos, es lo que se hacía en Israel. Israel tomaba las costumbres de los pueblos ugaríticos, los tirios, en donde a los difuntos los ponían en hipogeos. Entonces, cuando muere el nazareno, ¿dónde lo ponen? No lo entierran, sino es en un hipogeo, que era la costumbre de aquella época. Y podemos darnos cuenta que muchos de lo que ahora es nuestra cultura viene desde los fenicios. Es más, arqueológicamente se ha encontrado en Brasil indicios de que los fenicios llegaron hasta Tierra de América. Pero explican algunos arqueólogos que las piezas de alfarería y monedas de oro y plata que había allí fueron llevados por los españoles y se los llevaron a Roma para no demeritar que el descubrimiento de América se debía a los españoles.
pero mucho tiempo antes ya habían llegado los pueblos navegantes que forman la franja de los fenicios. Y los fenicios, al fundar la parte sur de España, pues allí también hay una cultura que se mezclan con los españoles, y entonces la arqueología ya no solamente busca a través de escarbar y encontrar en las ruinas hallazgos, o los lingüistas en los idiomas, sino que también están los ingenieros genéticos que buscan en la sangre. Entonces se está buscando si a través de las osamentas, en particular en las dentaduras, que conservan todo el esmalte, ahí se puede conservar material genético y saber si aquí en América, y en particular en nuestras tierras mesoamericanas, hay mezclas fenicias. Porque al llegar los fenicios a España y mezclarse con los iberos, y después venir los españoles a América, lo más probable que tengamos en nuestro árbol genealógico sangre de los fenicios. Es realmente sorprendente lo que han hecho en las últimas décadas, en la década de los 80 del siglo XX, de los 90 y aún en el siglo XXI, siguen haciéndose descubrimientos acerca del mundo fenicio. Por eso ahora tocamos esta noche todo lo que implica el desarrollo de una cultura de paz, en donde fue muy próspera, y que precisamente los enemigos de los comerciantes son los enemigos de la paz. Los enemigos de la paz son los que no permiten que haya la libertad. Los enemigos de la libertad son aquellos que quieren controlar y dominar a través de normas, reglamentos, constituciones, y quieren no solamente ejercer decisiones políticas, sino administrar la riqueza de los pueblos. Por eso el anarcocapitalismo es una propuesta que dejar hacer que la economía y el comercio se regula sola. Y allí encontramos grandes afirmaciones de la escuela austríaca de economía, con Milton Friedman, August Hayek, y una serie de autores que toman una serie de propuestas que no solamente pueden parecer producto del siglo XX, no, ya se ejercían desde hace siglos y milenios en la antigüedad. Simplemente que al repasar en la antropología, en la sociología de aquellos tiempos, podemos darnos cuenta que lo más moderno es cuando rescatamos lo más antiguo. Comentarios, observaciones, queridos amigos. Santos Mercado, María Teresa del Villar, Noemí, Manuel Bustamante, mi querido doctor. Es un placer verte, doctor. Ya te vi. Estás turisteando con tus gafas. Pues buenas noches a todos los parantes. Es justo poder escucharte, poder escuchar ese que tiene que ver con la historia de los pueblos antiquísimos. Bien dices, tenemos una investigación que nos ayuda a entender precisamente mucho de lo que está sucediendo en la actualidad. Entiendo que el comercio siempre ha sido una fuente importante para el desarrollo de los pueblos. Incluso ahora en estos tiempos, pues podemos hablar incluso de la globalización, pero justo en eso, pues también vemos que hay una situación muy grave con respecto a los monopolios o a las grandes transnacionales. En general, pues bueno, como bien dices, el comercio
y con las guerras, con estas guerras que tratan de expandir el dominio de los pueblos, que no todas son, pero en la actualidad es lo que hemos visto. Es de las guerras, y bueno, vamos, la producción y la gran justicia. En ese sentido, pues podemos pensar que es una, me pone un poquito a pensar de los imperios, sobre todo español e ingleses en América, y también el imperio portugués. Y que llegaron a América y bueno, pues aunque trajeron el desarrollo o vinieron a desarrollar y a traer pues ese desarrollo, esa civilización que ellos decían, pero también supimos y nos dimos cuenta que había sobre todo una forma tremenda de esclavización y de explotación de los recursos naturales. Entonces, es un tema bonito, yo agradezco la invitación y bueno, pues te escucho con mucha atención. Gracias. Gracias, doctor. Bueno, podemos también sacar otra enseñanza. Por ejemplo, como los fenicios fueron perdedores, perdieron las guerras y ya desaparecieron, los que sobrevivieron, por ejemplo, los israelitas, los judíos, que eran sus vecinos, cuando hablan de ellos, o los griegos, se descalifica, siempre pierden. En este caso, los fenicios, que era un gran durante miles de años, y finalmente de los militares lo desaparecieron. Cuando hablamos de los fenicios, hablan que eran unos bárbaros, porque con edificios ofrecerlo a los dioses. Teológicamente no se ha podido, simplemente ni se puede afirmar, sino una enseñanza que lo que sí sabemos que, por ejemplo, en el Mediterráneo, el patrón de todos los navegantes era Mercal, que cuando los griegos lo toman, se llama Heracles y pasa a los romanos como Hércules. Ese héroe de los 12 trabajos de Hércules, de sus 12 jornadas, es un dios fenicio. O Europa, ¿por qué se llama Europa? Pues era una princesa fenicia que Júpiter o Zeus griego, al ir a esas costas, vio a esta joven doncella y dice el mito que la subió en un toro y se la llevó hasta la isla de Creta. Bueno, ¿qué quiere decirlo? Pasar todo el Mediterráneo desde la costa oriental hasta Creta. Pues era una nave, porque las naves fenicias tenían cara de caballo, los hipocoi, tenían rostro de toro y así avanzaban. Entonces Zeus se la llevó en una nave y se llevó a Europa. Y vean la influencia de los fenicios, que el continente europeo se debe a una princesa fenicia. Entonces, es una invitación a repasar y a conocer cuáles eran las costumbres antiguas de la historia arcaica, porque vamos a entender el presente. ¿Para qué sirve la historia? Para explicarnos
el momento presente y pareciera ser que, ¿qué tiene que ver conmigo lo que sucedió hace miles de años? Pues todavía reverbera en el tiempo, ¿no? Tan es así que la religión, la lengua, en nuestra sangre encontramos cosas milenarias de los fenicios. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? Pues mi querido Enrique, creo que hay mucho que sacar de toda esa historia, muchas lecciones que deberíamos de aprender, entre otras, que a los gobiernos no hay que darles manga ancha para que manejen a su antojo a una población o a la economía. O sea, ¿qué es lo pertinente para estos días? Pues yo diría que a los gobiernos hay que cortarles el poder para que no se metan en la economía, no se metan en la educación, no se metan en la salud. Y entonces el papel que deberían de tener para que no causen tanto daño como ha pasado en la historia, que han hecho desaparecer a grandes culturas, es que esté limitado el poder del Estado. ¿No lo crees? Claro, cuando se quiere normar con con ordenanzas, se crea ya una vida artificiosa que rompe con lo natural. Si se permite que vaya fluyendo la vida de los humanos, su comercio, su economía, su actividad, hablar de comercio es hablar de dinámica social. Hablar de comercios es hablar de relaciones humanas. No es intercambio de operaciones, de transacciones comerciales, sino es la vida de la humanidad, porque estamos permanentemente intercambiando haberes que el otro tiene con los que yo tengo, y esta dinámica es lo que crea la vida. Cuando no hay comercio, están aislados, está aislado el mundo. Lo que une al mundo es el comercio. Y cuando hay comercio, allí hay abundancia, allí hay prosperidad. Ahorita estamos en una economía militar, que es lo que genera la informática, la cibernética, la inteligencia artificial, es el producto de las investigaciones militares que hay en los centros de investigación militar, es ahí donde surge. Pero también se puede hacer investigación en centros de paz, que no se esté buscando todo lo que está desarrollando la astronáutica, las ingenierías, es por necesidades militares. Y estamos en una economía militar. Y entender ahorita lo que estamos viviendo desde hace año y medio, 2 años, tiene una íntima relación con el tema que estamos hablando. Pero esto ya es muy, muy, muy sutil, que puede muchas veces despertar cosas inesperadas, pero es la invitación. ¿Qué estamos viviendo ahorita? Esta emergencia que llamamos sanitaria, ¿dónde está metiéndole radiografía? ¿Dónde está el móvil económico? Tiene que ver mucho con el comercio y entenderemos mejor antropológica y socialmente lo que estamos viviendo en estos tiempos. El tema de los fenicios, el tema del Islam, el tema de la reforma, son ejemplos para tratar lo que sucedió históricamente, pero sigue actualmente entender y para seguir entendiendo el futuro, para saber a dónde vamos a ir y entender que detrás de cada fenómeno social hay un móvil comercial, económico, monetario, donde hay un ganador, donde hay beneficios de grupo, donde hay beneficios de intereses y se coaligan en forma que a simple vista a veces no se contemplan, pero allí están presentes. Adelante, Javier Villar, que gustas colaborar con algo, y después Karina Ramírez. Jaime y luego después Karina. Jaime, te escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Enrique, compañeros. Para mí es un gusto estar con mi distinguido Enrique. Y bueno, el comentario es el siguiente. Hemos escuchado la historia, es necesario la cuestión. Me viene a la memoria la cuestión de China cuando se
amuralló y que no quería salir de ese, ¿no? Pues vimos que tuvo la necesidad de ampliar ese comercio y actualmente ese comercio se ha expandido para todo el mundo, ¿no? Entonces es lo que le llaman actualmente la globalización. China es un poderoso país económicamente, es el que está dominando el comercio en el mundo y cuando se conoce la historia, pues no podemos dejar de, de conocer la historia, porque quien no conoce su historia está de siempre. Es un país que no tiene educación, es un país que desconoce los errores y los ciertos que ha tenido un país sobre su historia. Pues ese es mi comentario, Enrique, un gusto y un placer saludarte. Encantado de escucharte, licenciado. Karina. Hola, precisamente quería hablar un poquito de China, porque a pesar de que sabemos que los fenicios iniciaron todo este proceso, China lo mejora, las rutas de la seda, las diferentes partes de ese comercio, cuando los romanos conocen esos estandartes que tiene, digamos, seda, y ellos empiezan a decir son ligeros, se ven bonitos, y empieza esa parte de comercio entre China y Europa, que bueno, que como sabemos, Marco Polo, pues digamos, es como una prueba de aquel comercio que se maneja. Entonces, pues a mí en este caso más bien sería una pregunta, ¿en qué momento, en qué parte precisa, hablando un poco de que estabas mencionando esa historia de bronce, porque ya no se menciona esa influencia tan grande que tenemos de China en ese comercio? ¿Es así? ¿En qué momento la perdemos? O ahí es más que nada una duda. A ver, tenemos al economista Santos. ¿Qué puedes contestar? Que tú estás muy versado en economía, mi querido amigo Santos. Bueno, mira, precisamente te quería preguntar si tú sabes algún caso de algún pueblo que dedicándose al comercio se haya empobrecido. Yo nunca lo he encontrado. O sea que es que el comercio, el libre comercio, es imposible que genere pobreza. Es imposible que la gente vaya a tener miseria por comerciar. Al contrario, es que mira, el comercio es un fenómeno que le llaman, es un fenómeno de juego de suma positiva. Quiere decir que cuando dos personas comercian, y lo tenemos que remitir así a lo más simple, dos personas que quieren comercializar, uno compra y otro vende, bueno, únicamente van a hacer la transacción hasta que los dos se sienten beneficiados por aquello que desean adquirir, ¿sí? Mientras sea un precio o una cantidad que no les conviene, no van a comercializar, ¿sí? Entonces, precisamente el punto de equilibrio es cuando deciden si me conviene ese precio, entonces hacen la transacción que se llama el quid pro quo. Pero fíjate en una cosa, cuando hacen esa transacción, el que adquirió el producto se va contento y el que adquirió el dinero se va contento. Por eso se llama juego de suma positiva, porque los dos ganan. Y no existe otro fenómeno económico en donde ocurra que los dos ganen. Por ejemplo, si hablamos de juegos de naipes, barajas o lotería, esos se llaman juegos de suma cero. ¿Por qué? Porque lo que uno gana, el otro lo pierde, pero eso no ocurre en el comercio. Por eso es que hay gente que no entiende muy bien el fenómeno de comercio y cree que el comercio va a producir pobreza, va a producir hambre. Eso es imposible, ¿eh? Es imposible. Y por eso los liberales, los neoliberales, los anarcocapitalistas siempre están insistiendo
en que no se dañe al comercio, que se deje totalmente libre. Es más, que ni siquiera se cobren impuestos. Bueno, ¿por qué? Porque a través de la historia se sabe que aquellos pueblos que dejan libre al comercio son los que prosperan. Y cuando te olvidas de eso, o cuando, vamos a decir, una forma de olvidarse es cuando una autoridad dice, pues este ya se enriqueció, hay que cobrarle más impuestos. El que tiene más dinero, que pague más impuestos. Ese es un error. Esa es una política fatal, porque están con la idea de que el que ganó mucho dinero lo hizo mal porque se lo robó a otro. Eso es imposible en el comercio. Puede ser que en la política sí, pero en el comercio eso no es posible. Pero si un empresario gana mucho dinero, lo que hay que entender es que nunca se lo puede comer. Es decir, cuando estaba pobre se comía un pollito. Ahora que tiene mucho dinero, que se está ganando $1 millón diarios, la pregunta es ¿cuántos pollos se va a comer? Pues el mismo, no se come más, no puede comerse 20 pollos o 100 pollos. Y aun cuando se los comiera, pues mira, va a estar contento el granjero, va a estar contento la cocinera, el que despluma a los pollos, pero eso es imposible. ¿Qué quiere? Si uno entiende este asunto, lo que vas a llegar a la conclusión es de que ese empresario que gana mucho dinero necesariamente va a invertirlo, va a poner otra empresa, va a contratar más trabajadores, comprar materia prima y generar más productos, no para él, sino para la sociedad. Entonces, entendiendo eso bien, es a donde llegas a la conclusión de que los que comercian no hay que cobrarles impuestos. Los que producen, sean zapatos, sean muebles, lo que quieras, no les cobres impuestos porque ya de por sí están haciendo el bien a la sociedad. Y fíjate cómo tan solo esa idea ha sido difícil de que la gente la pueda asimilar. Y por eso se sienten muy contentos de que, los ricos hay que cobrarles, mientras más ganan, que se les cobre más. Pues lo que no saben es que están aventando una piedra hacia arriba, porque entonces ese dinero que va a ir a parar a manos de burócratas del Estado, pues no va a tener el mismo efecto positivo para la sociedad. Los gobernantes lo van a desperdiciar, lo van a andar regalando como hoy ocurre, y entonces el empresario no va a hacer nuevas inversiones, no va a contratar más trabajadores y no va a generar más productos. Bueno, pues esa sociedad va rumbo al fracaso. Bueno, espero que haya servido mi comentario. Por ejemplo, yo hace 50, 60 años he conocido personas que han llegado a nuestro país y sin ninguna otra actividad más que partir de cero, y empezaron a la actividad comercial como una necesidad estrictamente de sobrevivencia. Muchos de esos grupos que empezaron a llegar allá por mediados del siglo pasado son los que crearon lo que ahora llamamos la Lagunilla. El mercado de la Lagunilla fue por un grupo que vino precisamente de Medio Oriente. Y lo que tenemos ahorita, se retiraron de la Lagunilla, pero se quedó allí sembrado un comercio que ahora lo tienen paisanos mexicanos. Cualquier cosa que muchas veces se quiere comprar, hay que ir a la Lagunilla. Esa gente que fundó la Lagunilla se fue a la colonia Condesa, a la colonia Roma, y allí crearon una zona que ahora ya no es tan residencial, pero que en sus momentos era lo mejor en la Ciudad de México. Al ir avanzando estos comerciantes de la Condesa y la Roma se pasan a Polanco, y la colonia Polanco fue una zona residencial y ahora ya es comercial. Y allí hay grandes comunidades de los mismos de la Lagunilla. Sus hijos, llegaron los abuelos, luego están los hijos. Y los nietos después se pasan a Tecamachalco, a Bosque de las Lomas, a Interlomas. Y es la misma gente.
la misma gente. Entonces, donde hay actividades comerciales, allí hay abundancia, hay prosperidad monetaria. Y al hablar de México, puedo hablar de Polonia, de Rumanía, de muchos países europeos, en donde ha habido asentamientos de comerciantes, esos países florecen. Es como tú decías, Santos Mercado, en donde hay vida comercial, no hay pobreza, hay abundancia económica y ahí se presta para que haya universidades, institutos de investigación, se desarrolla el arte y la cultura. Tienes la mano levantada, Santos. Bueno, y nada más veamos el caso de Cuba, en donde se habla, claro que Cuba ahora tiene mucha pobreza, hay hambre, bueno, están en una mala situación, pero y se habla, se le culpa a los gobernantes, culpan al bloqueo del imperialismo. Pero mira, yo he estado en Cuba y realmente te puedo decir que el problema es el bloqueo interno. ¿Por qué? Porque a la gente no se le deja comercializar. Tú puedes producir pues, ¿qué será? Algún pollito atrás de tu casa. Bueno, pues ese pollito es del Estado. Tú no lo puedes vender, no puedes hacer un caldito para vendérselo a tus vecinos, porque llega el Estado y te lo quita y te mete en la cárcel, ¿eh? O sea, legalmente el comercio entre particulares está prohibido. Y esa es la razón de por qué el empobrecimiento de Cuba. Mira, ¿cómo es tan fuerte el comercio? Si Cuba, vamos a suponer que tuviera un real bloqueo en el sentido de que no se dejara que ningún país llevara mercancías y no se le comprara nada a Cuba. Supongamos que existiera ese bloqueo económico, pero si a la gente se le dejara en libertad de que sembrara lo que quisiera y lo vendiera donde cree que le van a dar buen precio y criara puercos y aves y lo que tú quieras, Cuba no estaría sufriendo como ahora. ¿Por qué? Porque la gente tendría incentivos para producir, incentivos para llevar mercancía y bienes al mercado y venderlos y bueno, el hambre sería mucho menor que lo que tienen ahora. Claro, yo he escuchado este tema de que hay bloqueo y que por eso el hambre, pero si recuerdas, hace unos días dijo el poder político de Cuba, ya vamos a dar permiso para que los particulares puedan llevar mercancías y medicinas a Cuba. ¿Cómo? ¿Ya van a dar permiso? O sea, antes no daban. O sea, el bloqueo es el que le hacen ustedes a la gente, a los pobladores de Cuba, no a los externos. Los externos no están bloqueando, son ustedes. Y ese bloqueo al comercio y a la producción es lo que les genera el peor desastre económico. Pues hasta ahí dejo mi comentario y termino felicitándote. Me encantó tu conferencia, Enrique. Ok, Redmi 9A, te escuchamos. Sí, bueno, dos comentarios. Bueno, valiosa aportación la del señor Santos. No lo había visto desde ese punto de vista. Bueno, dos reflexiones. La historia nos dice que si quieres entender el presente, observa el pasado, por lo que estás comentando, lo que estás diciendo aquí en la conversación. Y otra de los fenicios, que dices que los vencedores hacen la historia, pues sí, la historia la escriben los más fuertes. Y bueno, yo no había escuchado este punto de vista del señor Santos, de que a Cuba la bloquean, pues más bien sí es cierto, la bloquean ellos, se bloquean ellos mismos, ¿sí? Por el control, o sea, es un control brutal. Y bueno, pues ese fue mi comentario nada más. Gracias, Jesús. Te digo mejor Jesús o Redmi. ¿Por qué estás Redmi,
No, pues es que es el teléfono. Ah, bueno. Pero mejor Jesús, ¿verdad, Maldonado? Sí. Bueno, ok, Jesús. Arturo Chaires, tienes la palabra. Hola, buenas noches. Yo tengo una duda. Hace poco vi un video que me llamó la atención en YouTube de cómo con 20 pesos mexicanos ibas y comprabas a Venezuela algún producto, no lo sé. Y la comparación de la moneda de Venezuela y de México pues es totalmente abismal, o sea, es muy separada. Yo tengo una duda, ¿por qué a veces diálogos de Maduro es decir, sí estamos bien económicamente, etc., estamos bien, pero realmente lo que yo veo en videos o en noticias es otro? ¿Qué es lo que está sucediendo económicamente en Venezuela? Que pasa ese fenómeno, al menos de lo que yo vi en ese video. No sé si alguien me puede explicar. ¿Quién quiere contestarle a Arturo Chaires? Pues yo. A ver, Santos, Mercado. Mira, Venezuela fue la economía más impresionante de América Latina y quizás de toda América, por las riquezas petroleras que tiene su territorio. Tiene más petróleo que Arabia, bueno, pero ¿cuál fue el problema? ¿Cuál fue el problema ahí? Pues que dejaron que subiera un gobierno comunista, un gobierno un gobierno que pretendía y pretende y está aplicando un sistema de planificación centralizada como en la Unión Soviética. Y entonces, mira, vamos a pensar que vamos a pensar por un momento que tuvieran muy buenas intenciones los gobernantes, que quieren que todo el mundo viva bien, todo el mundo se pueda educar, que todo el mundo tenga salud. El problema es que cuando quieres manejar un sistema así de planificación centralizada, el resultado siempre va a ser el mismo. Va a ser imposible que lo puedas lograr, ¿sí? Eso es la gran enseñanza, pues seguramente de lo anterior que ha estado estudiando Enrique Galván, veamos el caso de China, el caso de Rusia, el caso de Cuba. Todos ellos pretendieron que desde el poder, desde el poder satisfacer todo lo que necesita un país. Eso es imposible. El único que tiene la posibilidad de satisfacer lo que la sociedad necesita, y esa es la gran lección que deberíamos de entender, es el mercado, que por cierto no se enseña en las escuelas, ni siquiera en las escuelas de economía, porque en toda América Latina las escuelas de economía está capturada por puros marxistas, keynesianos, que lo que hacen es darle el poder o pensar que el gobierno es el que puede resolver los problemas, lo cual están en total error. Bueno, ¿por qué un Estado no puede satisfacer las demandas de la gente? Pues porque las demandas de la gente son inmensas, son diversas, son multifacéticas y no hay nadie, ni una máquina capaz de procesar toda la información. Vamos a decir, esa linda corbata que hoy trae Enrique Galván, mi querido amigo Enrique Galván, para poder elegir esa corbata, él pensó en el color, él pensó en la textura, él pensó en la marca, él pensó en si le iba a gustar a sus amigos, a su esposa, a sus hijas. O sea, son muchos los factores en que piensa una persona cuando toma una decisión. Pero si tú consideras que en cualquier país, en México, por ejemplo, somos 120, 130 millones, cada persona maneja una infinidad de variables, junta todas esas variables y no hay máquina capaz que pueda procesarlas para que un aparato central decida antes de que Enrique vaya a la tienda y le diga, Enrique, esta es la corbata que tú deseas. Eso es imposible. Bueno, eso quiere decir que cuando le dejas el poder centralizado, el poder de la economía a un pequeño grupo o a un líder
como en este caso lo tenemos en México y en Venezuela. Bueno, pues lo que va a hacer es un desastre. ¿Por qué? Porque no es posible que pueda satisfacer todas las demandas. Entonces, ocurre algo francamente letal. Mira, cuando dejas que la gente decida, cada gente tiene una mente maravillosa. Y si esa persona le tapas la boca, le impides, le prohíbes que piense y que decida, bueno, pues entonces la única decisión que hay en un país es la del líder, la del tirano, la del dictador. Bueno, pues eso no te va a llevar a ningún buen puerto. Entonces es lo que está pasando, es lo que ha pasado en Cuba, es lo que ha pasado en la China comunista, que ya no son comunistas, en la Rusia, que fueron comunistas y ahora ya no. ¿Por qué? Porque no puedes dejar el poder en una sola persona. Es la gran lección. Y si no lo entendemos en México, pues vamos a caer en eso. Estoy segurísimo. Eso es lo que pasa en Venezuela. Y como el rey, el tirano, dice, bueno, yo le tengo que dar empleo a todo mundo, ¿cómo le hago? Pues lo que hicieron en Cuba. Pues echo a andar la maquinita de billetes y puedo contratar a todos. ¿Y qué pasa cuando contratan a todos? Pues generan una inflación tremenda y esa moneda ya no vale nada, ¿sí? Porque para que una moneda tenga valor, no se debe producir. Es algo curioso. No, eso lo explicaré en alguna otra ocasión, pero no se debe producir. No le dejes la máquina de los billetes a un gobierno porque te va a llevar a un desastre. Es lo que está ocurriendo en Venezuela, en Argentina y posiblemente nos ocurra próximamente en México, porque parece que ya prendieron la maquinita. Bueno, hasta ahí mi comentario. Gracias. Margarita, Muchas gracias. hace rato vi que habías levantado la mano, Margarita. Hola. Mago, ¿habías levantado la mano hace rato? ¿Me escuchan? Sí, ¿Me te escuchan? escuchamos. Ah, Sí, ok. sí. Buenas noches, pues un gusto de volverlo a ver, don Enrique, por lo menos por este medio, porque pues ya ve que Ya tenías años, ¿verdad? años, y pues me da mucho gusto volverlo a escuchar. Me encantan siempre sus conferencias, siempre aprende uno mucho de lo que nos platica. Y bueno, pues dos comentarios. Uno es que, bueno, la globalización siempre ha existido, ¿no? No es nuevo, pero sin embargo, pues ahora sí han afectado a los pueblos esta globalización moderna, porque pues ya se han metido con la naturaleza, ¿no? Entonces yo veo así la diferencia de la globalización antigua y de la moderna, que esta sí es la que está acabando con el medio, con la naturaleza. Eso por un lado. Por el otro, pues yo no había escuchado eso de lo que nos comentaba sobre los, donde enterraban a sus muertos los fenicios, ¿no? Los hipogeos. Ajá. Entonces, ahí es donde llevaron a enterrar el cadáver de Jesucristo. En un hipogeo. En un hipogeo. Sí, no lo Por eso, enterraron. no lo enterraron, por eso fue que habían puesto una piedra, ¿no? Exacto. Y estaba custodiada por unos, bueno, pues la estaban custodiando los militares, bueno, no sé en aquella época quiénes eran, los romanos, ¿no? Y y la verdad es que pues esto lo estoy aprendiendo ahora con usted, que eran los hipogeos. Sí, es que en una tierra que no se puede enterrar, entonces los metían a las cavernas que había en las laderas de las montañas. Es una tierra de colinas, de desiertos, se han encontrado en lugares, cavernas donde hay docenas y centenas de cámaras que son mortuorias. Entonces, es otra costumbre de otra época, pero nos aclara a entender cuando vamos a leer historias que a veces nos quedan un poquito difusas, pero por eso son bonitos los encuentros, las tertulias como esta. No, oye, ¿por qué no invitas a nuestros amigos a los videos, a las reuniones que tú estás organizando, Margarita?
Sí, bueno, buenas noches a todos. Yo trabajo en bibliotecas, las bibliotecas de la Secretaría de Educación Pública, y a través de una de esas bibliotecas, fuera Se fue la voz, no sé qué pasó. bueno, sí, ya me escucha, ¿verdad? Sí, Sí, ya nuevamente, sí, repite, por favor. sí. Bueno, yo trabajo en una de las bibliotecas de la Secretaría de Educación Pública. De esa manera fue como yo conocí al señor Enrique Galván, porque siempre fue era un usuario, muy constante. Entonces, yo trabajaba los fines de semana en esa biblioteca, en la Miguel, Manuel José Otón, en Tacubaya, cerca de donde creo que él vive. Entonces, pues le quedaba cerca de esta biblioteca y llevaba a sus hijos para que hicieran la tarea, y mientras él se ponía a estudiar, a investigar y pues bueno, me pedía información, libros, yo se los proporcionaba, y es por eso que nos hicimos de esta amistad. Y ya después él me invitó a algunas conferencias, y bueno, siempre me ha gustado su forma de hacer sus pláticas. Pero tienes en Y puerta 2, 3 reuniones, ¿por qué no nos bueno, invitas? y entonces el miércoles vamos a tener un programa que se llama Bibliotecarios a la Distancia. Entonces, uno de nuestros objetivos es que pues nuevamente volvamos a reunir con nuestros usuarios, con nuestra comunidad, a través de estos programas vía Zoom, vía Jitsi Meet, para que pues estemos en comunicación, porque ahorita todas las bibliotecas están cerradas. Entonces yo invité al señor Enrique Galván para el miércoles a las 5 de la tarde para tener una tertulia, una charla con algunos de los usuarios de esta biblioteca Manuel José Otón. Entonces están cordialmente invitados para escucharlo también el miércoles a las 5 de la tarde, si gustan acompañarnos. Le voy a mandar al señor Enrique el link para que pueda compartírselos. ¿Y por qué no nos invitas a lo de tanatología, Margarita? Posteriormente vamos a hacer un programa exclusivamente con el señor Enrique para que nos hable sobre la tanatología, que bueno, pues ahorita en estas circunstancias pues es tan necesaria, ¿no? Pero ya les diremos la fecha en la que lo vamos a llevar a cabo. Pero por lo pronto tenemos ahorita una reunión el próximo miércoles a las 5 de la tarde. Pues muchas gracias, Magu. Bienvenido, Héctor Zabaleta. Tarde, pero bien dormido, ¿verdad? Bien comido, Héctor. Héctor Zabaleta. Sí, mil disculpas, profe. Se me hizo tarde y ahorita pues la tormenta fue ahorita también uno de los factores por los que vengo llegando ahorita, pero pues acá, ahora como dicen, lento pero seguro, pero aquí andamos. Preséntate para que te conozcamos. Dinos en medio minuto algo de ti para que sepamos con quién estamos, Héctor. Sí, muchas gracias. Buenas noches. Mi nombre es Héctor Zabaleta. Yo soy maestro de idiomas. Trabajo en una primaria oficial de la SEP por Magdalena Contreras. Trabajo en la Universidad Simón Bolívar. Y bueno, soy psicólogo social también. He trabajado con grupos en diferentes lados, distintas empresas. Y bueno, pues es un trabajo muy, muy reconfortante, muy gratificante. Y bueno, pues hoy este tipo de charlas y este tipo de exposiciones como el maestro Enrique Galván, pues fabulosas, ¿no? Entonces, pues muchas gracias y gracias por la oportunidad de estar acá. Muy bien, muy bien. ¿Quién más quiere hacer valer su voz? Uriel, te queremos oír también, Uriel. Hola, hola. ¿Ahí me escuchas? Sí, te escuchamos perfectamente bien. Pues mira, yo podría hacer una aportación más para
ir puliendo y refinando nuestra teoría, me parece que fue, bueno, aportar un poco más a esta pregunta que me parece hizo Karina respecto a lo de China. En este sentido, investigué en 10 segundos ahorita en internet y yo se lo adjudico a una de estas cosas que fue el invento del papel moneda o lo que nosotros denominamos como el dinero fiduciario, ¿no? Que fue más o menos entre el 618 y el 907 después de Cristo de la dinastía Tang. Bueno, a grandes rasgos esto lo podríamos explicar como decía el profe Santos con la maquinita de la impresión de billetes, además de que el gobierno te incauta tus metales preciosos, que es lo que utilizas como dinero, ¿no? Ese es uno de los aspectos que hizo que China se volviera a cerrar. Y por otro lado, también me parece que fue Manuel Bustamante que hacía los comentarios de lo de la conquista. En este caso quisiera también refinar la teoría en el punto de que, por ejemplo, estos españoles que llegaron de Alvarado y Hernán Cortés, bueno, en sí estos sujetos venían con las teorías o con las ideas de la escuela mercantilista representada, por ejemplo, por Juan Bautista Colbert, Antonio Serra, Gerard de Malines y el fundador Thomas Moon. Que a grandes rasgos, pues esta es la escuela que da origen a los socialismos o a los comunismos modernos del proteccionismo estatal, ¿no? En este sentido, la escuela opuesta pues es la denominada Escuela de Salamanca, donde tenemos representantes como el Juan de Mariana o Tomás de Mercado. Sería toda mi participación por el momento. Enrique, adelante, adelante. Correcto, pues muchas gracias, Uriel, por esta aportación. ¿Qué pasó, Santos? Tienes la mano levantada. ¿Qué pasó, mi amigo? Sí, de esto estoy seguro que tú estás más informado que yo, pero me parece que las primeras universidades en este mundo fueron fundadas por comerciantes, por gente que tenía la necesidad de medir y de contar y que la gente aprendiera. Es más, me parece que la primera universidad se estableció por allá por África, no recuerdo en Marruecos o algún país de por ahí, y lo hizo la esposa de un gran comerciante. ¿Sabes de eso? Ay, caray, no, 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 no. ¿Para qué toque ese punto? Pero suena bastante atractivo ver cómo surge la pedagogía, ¿no? Ahí es una herramienta cómo difundir y divulgar el conocimiento que se tiene. Va más allá de Occidente, viene obviamente de Oriente y el Islam es el que trae esas ideas y las lleva a Europa, ¿no? Exacto. Por ejemplo, ¿por qué conocemos a Platón o Aristóteles en Europa o en Occidente? Gracias al Islam. Los árabes fueron los que lo tradujeron y llega a Europa a través de los árabes. Muchos de los conocimientos que llegan a Europa es por el puente islámico. Y indudablemente el conocimiento, la educación, es romper el tabú que tenemos en contra de los árabes y verlos a la luz de la antigüedad y darnos cuenta que en Sumeria, en Babilonia, con los acadios, con los asirios, los fenicios, los hitistas, allí surge el conocimiento que ahora tenemos aquí en Occidente y darnos cuenta que los pilares que sostienen actualmente nuestra visión de la realidad se sostiene en el intelecto griego, en la síbilis romana y en la moral judío-cristiana, que a su vez estos los tomaron de todas esas culturas, de todo ese bagaje. Y entonces simplemente tenemos el último referente, pero el conocimiento va más allá de la propaganda del poder que nos hace creer que hay ciertos padres del conocimiento, pero se van en la noche de los tiempos, pues las enseñanzas. Por eso repito, lo más moderno es cuando rescatamos lo más antiguo. Muy cierto. Muchas gracias, Enrique. Berna, tienes la mano levantada, Berna.
Berna, te escuchamos. Hola, 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 hola. Creo que no tiene activo su micrófono. Enciende tu micrófono, por favor, Berna. Ese es el detalle. Bueno, pues ni hablar, detalles técnicos. Elvirita, ¿qué nos puedes comentar en esta tertulia, Elvira? Elvira. Hola, hola, buenas noches. Ya, buenas noches, Elvira. Pues es una información muy interesante y quisiera también pues algo de bibliografía para poder, no sé si hay alguna bibliografía no tan extensa porque es muchísima la historia. He leído algunas partes, pero en sí, para interconectarlas, pues sí me ha costado un poquito de trabajo. Más que nada porque, bueno, mi parte que he estudiado, pues es la parte de química, entonces sí se aleja un poquito de esto de historia. Pues el maestro Santos Mercado es autor de muchos libros. ¿Por qué no nos recomiendas algunos títulos que tienes, mi querido profesor? Él es maestro de la UAM, precisamente de temas de economía. Recomiéndanos uno de sus libros u otros autores. Bueno, sí, con mucho gusto. Mira, exactamente ayer tuve una ponencia para Argentina y les decía esto. Si eres economista o si tienes tu título de economista y nunca leíste el libro Free to Choose, o sea, Libertad de Elegir, de Milton Friedman, bueno, eso quiere decir que no eres economista. Bueno, para empezar, quizás seas marxista, quizás seas keynesiano, pero no economista, porque un economista tiene que saber las ideas y los autores que permiten a los pueblos prosperar. Y las ideas marxistas y keynesianas no son para prosperar, es para destruir a los países. Ahora bien, el libro de Free to Choose, Libertad de Elegir, es un libro que todavía se puede conseguir aquí en las librerías. Ha sido muy difícil conseguir libros de buenos autores como de Hayek o de Mises o de Hans Hermann Hoppe, porque no los dejan meter. O sea, aquí hay un bloqueo cultural, sobre todo en todas las escuelas públicas y también las privadas, que no dejan meter estas ideas. Y por eso cuando sale la gente de cualquier universidad, pues mira, sale con un perfil, yo le digo perfil de empleado. Y no es que sea malo ser empleado, pero es gente que solo busca un patrón, alguien que le garantice las quincenas, quiere un trabajo seguro. Y para estos tiempos, esa no es la gente que debería de estarse generando en las escuelas. Lo que necesitamos que se produzcan, que se formen, es gente que aprenda a emprender, a arriesgar, a hacer empresas, a hacer negocios, a manejar dinero. Eso es lo que necesitan los países, porque eso es lo que le da crecimiento a cualquier país. Bueno, ¿qué libros les puedo recomendar míos? Míos, bueno, hay uno que se llama El fin de la educación pública, que sostengo que el gobierno no debería de tener escuelas. Este fenómeno de que los gobiernos tengan escuelas y universidades es relativamente nuevo, tiene algo así como 200 años o un poco menos con el canciller Otto Bismarck, que él decía que para tener a la gente controlada había que hacer que el gobierno fuera el que los educara, el gobierno contratara a los profesores y los profesores enseñaran solamente lo que el gobierno decía. Bueno, por eso es que en todos nuestros países solamente o predominantemente hay escuelas de gobierno que le llaman públicas, que además ni siquiera sirven para atender a todo el público,
pero así les llaman porque es un nombre bonito, pero son escuelas burocráticas, son escuelas que deforman la mentalidad de la gente, que les quita esa chispa de emprendedurismo y bueno, yo eso lo trato en un libro que se llama, bueno, aparte de El fin de la educación pública, hay otro que se llama Prohibido pedir permiso y otro más que se llama Tiempo de separar Estado y educación. Bueno, son 6 libros y todos los estoy obsequiando gratis al que lo quiera, al que me quiera leer. ¿Cómo es gratis? Bueno, pues entran ustedes a la página se llama Thomas Jefferson Institute, y ahí están todos mis libros. O más fácil, en asuntoscapitales.com. Asuntoscapitales, todo junto.com. Ahí buscan mi nombre y van a encontrar todos mis libros. Están gratis en PDF, los bajan, los leen, me pueden comentar y si no están de acuerdo, pues discutimos con mucho gusto. Yo estoy abierto a la crítica, abierto al debate, porque yo soy de los que piensan que las ideas son lo más importante en una sociedad. Es como si alguien quiere arreglar un carro porque el motor ya se tronó. Bueno, si no tienes idea de cómo se arregla ese carro, pues mejor ni le metas la mano porque lo vas a dejar peor, ¿sí? Pero si tienes idea, si tienes teoría, pues lo podrás arreglar. Entonces, sin teoría, no se puede avanzar mucho. Entonces, pongo a la disposición de ustedes mis libros con todo gusto. Me encantaría que los leyeran. Gracias, Enrique. Gracias, gracias. También tenemos otro profesor que es catedrático universitario, Jaime del Villar. Da clases en una universidad privada de jurisprudencia y además es licenciado. ¿Cómo ves esta reunión, Jaimito? ¿Algún comentario, observación acerca de esta noche con los amigos, mi querido Jaime Villar? Claro que sí, mi buen Enrique. Siempre el hombre está en conquista de conocimiento. Cuando adquiere uno conocimiento, pues se amplía ese poder de discernir, de encontrar nuevas ideas. Y obviamente cuando uno tiene esas ideas, pues el panorama se amplía mucho mejor. Yo creo que el hombre va a dejar de estudiar el día que se muera. Pero aquí, afortunadamente, todavía estamos vivos y estamos cada día aprendiendo más y más. Yo les digo un proverbio hindú a mis alumnos que aprendo mucho con mis maestros, aprendo mucho con mis colegas, pero aprendo más con mis alumnos, y aquí pues somos alumnos del maestro Enrique. Un saludo, mi buen Enrique, y gracias por esta plática. ¿Cómo ves la educación, Héctor Zabaleta, que eres también teacher de teachers? ¿Qué futuro le ves a la educación, en particular en México o en el mundo? Héctor. Bueno, algo, a lo mejor se fue a tomar un té. Ahorita regresa. Bueno, queridos amigos, pues estamos muy contentos de esta reunión. Ya llevamos hora y media. ¿Cuánto tiempo nos queda, profe Uriel? Bueno, seguimos adelante. Se desconectó ahorita Uriel. Bueno, entonces vemos que es importante el intercambio en la dinámica social y que una de ellas es precisamente dejar que circulen los saberes que tiene una sociedad sin que intervengan normas que impidan que todos los reglamentos, en lugar de normar y regular como es
el argumento que favorece pues la regulación, en realidad muchas veces la entorpece. Entonces, las ideas de la Escuela Austriaca de Economía es que el mercado se autorregula y es la sociedad a través de esas leyes del libre mercado es como encuentra el desarrollo, el progreso y el avance en la sociedad. Y que cuando por alguna razón interviene planes militares, clericales o de cualquier otra naturaleza que quieren supuestamente poner orden, muchas veces lo que se hace es entorpecer. Y las leyes naturales del mercado, así como las leyes naturales de la misma naturaleza, son las que dictan el crecimiento en la naturaleza como en la sociedad. ¿Ya regresaste, Héctor? Ya nos dejó Héctor. ¿Dónde se fue Héctor? ¿Puedo? A ver, por favor, Santos. Estaba recordando un libro maravilloso de Antonio Escotado, un español. Sí. Es un español que escribe sobre los enemigos del comercio. Y él hace una historia, pues, desde hace miles de años, en la gente que ha estorbado al comercio, ¿no? Mira, no sé si conozcas la historia del Lequeco. El Lequeco claro. el Lequeco era un personaje prehispánico. Originalmente el Lequeco era un guerrero inca y era de los que salían a matar gente para robarse todo lo que tenía la tribu opuesta, la tribu de más allá. Llegaban por la noche y masacraban a todos y se llevaban el maíz o frijol o lo que tuviera aquellos sin pagar ni un centavo, por supuesto, pues era puro asesinato, pero era lo normal en esos tiempos. Así lo hacían también los vikingos y todas las tribus viejas así lo hacían, era lo normal. Pero este hombre, el Lequeco, se le ocurre, de pronto dice, bueno, si yo quiero algo, ¿por qué a fuerzas tengo que matar al otro para conseguirlo? Entonces, se le ocurre la idea, fíjate que es un paso grandísimo en la sociedad, se le ocurre la idea toma 2 huevos, tenía unos guajolotes o gallinas, no sé qué, algo así, pero con esos 2 huevos va a una vivienda o a una choza en donde no tenían, vamos a decir, guajolotes, ¿sí? No tenían guajolotas, entonces les ofrece los 2 huevos a cambio de maíz, digamos. Hacen el intercambio voluntario, sin que mediara la fuerza ni la violencia, o sea, es un intercambio libre y voluntario, y el Lequeco lo que hace es que la mitad del maíz que recibió lo guarda, pues digamos, en un morralito, en una bolsita, y la otra mitad va con otra tribu o con otras personas, otras chozas que no tenían maíz y les ofrece a cambio de frijol. Hacen la transacción, que no es violenta, es una transacción voluntaria, y ese frijol que recibe, la mitad lo guarda en una bolsita y la otra mitad va a otra choza en donde no tienen frijol. Bueno, así se pasa el día. Y cuando llega a su casa ya en la noche, llega lleno de bolsitas. Entonces, pues su mujer dice, bueno, ¿dónde fuiste a robar eso? ¿Cómo le hiciste? Bueno, pues el secreto estaba en que anduvo comercializando, simplemente moviendo la mercancía, y eso le permitió que al final del día llegara después de haber tenido nada más 2 huevos, llegó con un montón de cositas. Ese personaje se llama el Lequeco, y yo compré una figurita allá en Perú,
porque ahí lo adoran, ¿eh? Adoran a este personaje, lo toman como si fuera un santo. Pues no es que fuera un santo, es la magia del comercio. Y bueno, como no había en este momento un personaje o un político que le impidiera, que le dijera, no, las reglas es que no puedes comercializar con otra tribu o nada más a estas horas, que le impusieran límites. Como no había eso, pues entonces el equeco se enriquecía y llegaba el momento en que tenía tanto que no lo podía consumir. Entonces la gente iba como si fuera ya una tienda a buscar lo que quería. Pero la gente que no entiende esto, creen que es una riqueza mala vida, y varias veces le quemaron la casa. Pero como él ya sabía cómo se producía la riqueza, rápidamente se reponía. Bueno, esos son los enemigos del comercio. Y en México, hoy en día, deberíamos de hacer una lista de cómo andan los enemigos del comercio. Por lo pronto se me ocurre que uno de los enemigos es, por ejemplo, vas a una tienda y te cobran el IVA. Eso ya es lastimar al comercio, ¿eh? O bien, ahora hasta te dicen, si es en el Estado de México y en una fecha pues festiva, hay ley seca. Ya no puedes comprar alcohol desde el viernes hasta el lunes. O sea, dos días te prohíben. O bien, si quieres ir a un campesino que quiera venir a vender sus zanahorias o sus lechugas ahí en una esquina donde nadie le moleste, no, pues llega la policía y lo quita. O gente que anda, me tocó ahora ver en Guatemala algo muy curioso, porque andaba un señor con cabras, andaba como con 6, 8 cabras, y andaba vendiendo leche y las exprimía ahí para el cliente, ahí mismo donde le pedían. Agarraba un vasito y se ponía a ordeñar a las chivas. Bueno, la gente inventa, fíjate en una cosa, la gente inventa su forma de hacerse o de ganarse la vida. Es decir, en realidad no necesitas que un gobierno te mande, te dirija, sino que la misma sociedad tiene riqueza de pensamiento, tiene ideas, puede innovar y puede generar lo que uno no se imagina, con tal de satisfacer las necesidades de los demás. Esos son los emprendedores, y todo emprendedor en realidad es un ángel de la sociedad, porque para un emprendedor puede ser que tenga ganas de enriquecerse, pero no se va a enriquecer si no es capaz de satisfacer al prójimo, al vecino, a los demás. Si quiere comprarse un yate, bueno, ¿cómo le va a hacer? Bueno, a lo mejor va a ser guaraches, pero tiene que ser guaraches bonitos para que la gente los compre, y la gente va a comprar si siente que esos guaraches le sirven. Entonces, pues, ¿qué? A los enemigos del comercio pues, deberían de entender esto, y en lugar de lastimar a los comerciantes, hay que darles manga ancha, hay que darles toda la libertad para que desarrollen sus iniciativas, que si quieren vender cerveza, pues que la vendan donde quieran. Ahora, si uno va a Tepito, veo que, pues porque no se mete la policía, pero han puesto, hay lugares en donde la gente está tomando cervezas, y bueno, no son gente violenta, la toma con gusto, las paga, aquellos ganan, estos satisfacen su gusto. Así debe ser el comercio, totalmente libre. Es una de las grandes enseñanzas que deberíamos de sacar de los fenicios y de las demás culturas que se han dedicado al comercio, y que por desgracia, cuando lo abandonaron por no entender, o porque un poder les impidió, pues se vinieron para abajo, ¿no? Ese es todo mi comentario, Enrique. Gracias. Excelente, excelente. Yo he escuchado que lo que llaman sequeco, yo lo he escuchado como iqueco. Bueno, en inglés sería iqueco, sí. Bueno, a lo mejor sí, ¿verdad? Es en inglés. Sí. Y se conservan, digamos, bultos de las artesanías
quechuas, aymaras y amazónicas, en donde se les pone un cigarro, un tabaco, ¿no? Encendido, y el iqueco se lo fuma. Se lo va fumando, lo pone en su boca y se hace un pedimento, ¿no? El comerciante le pide pues algo que solicite y la tradición amazónica asegura que el iqueco obra prodigios. Bueno, eso ya es parte del folclore de Sudamérica. Sí. Bien, Y el bien. prodigio está en el comercio. Uriel, ¿querías decirnos algo? No, adelante, continúen. Correcto. Bueno, Yo pensé, sí, puse en el chat los libros de Antonio Escotado en versión PDF por si gustan descargarlos. Es el privilegio que tuvieron por estar presentes con nosotros en vivo. sí, Antonio Escotado es un filósofo que hace pues una maravillosa filosofía de la economía y la funda en experiencias históricas más que en el ensayo teórico abstracto, sino con ejemplos precisos, va ilustrando la libertad del comercio, cómo permite la evolución social de los pueblos. Pues ya llevamos 9:53, no nos cortarán en unos minutos, que ya yo no sé si el señor Google nos permite o cómo estará los tiempos de Mr. Google. Bueno, pues no sé, el patrocinador, mecenas de este evento, Santos Mercados, si guste dar la clausura de esta conferencia, profe. O sea, ¿cómo se contrató el tiempo, amigo? Bueno, lo que pasa es que hemos estado sujetos a planes de Google gratis, pero duraban nada más 40 minutos. Pero cuando formamos el Instituto Jefferson, pues ahí el tiempo ya no es un problema, o sea, podíamos durar horas con el Zoom. Pero yo creo que en esta ocasión, 2 horas que hemos tenido este evento, pues han sido muy buenas, y pues para que la gente nos vea de principio a fin, yo creo que aquí hay que dejarla. Bueno, y pues no sin antes agradecerte, Enrique Galván, maravillosa tu conferencia, y agradecerle a todos los que estuvieron presentes, y al profe Uriel, pues porque le tocó organizar todo esto. Muchas gracias, buenas noches, y los esperamos para la siguiente. Pues nuevamente agradeciendo tu atención, tu tiempo a esta reunión, pues seguimos en contacto y hasta la vista mientras tengamos ánimos y vida. Hasta luego, claro que sí. Manuel. Hasta luego, Manuel. Hasta luego, Karina. ¿Qué tal, hasta luego. Hasta luego, Héctor. Hasta luego, Berna. Arturo. Hasta Gracias. Gracias, hasta luego. Mago. Hasta luego. Hasta luego. Jaimito. Jaime. Hasta la vista. Bueno, pues que tengan una hermosa semana. Y Elvirita, muchos besos. Seguimos en contacto. Que sean felices. Los esperamos el miércoles. Bye. Muchas gracias, que descansen. Hasta la vista. Bueno, pues nos vamos a ir retirando poco a poco. Uriel, ahí te dejamos, Uriel. Sí, adelante, en un momento corto la transmisión, y bueno, pues muchas gracias a todos por esperarnos hasta el final de este simpático evento que estuvo más anárquico que otros. Muchas gracias y hasta la próxima.